Por su parte, el sector empresarial buscará incidir en el diseño de políticas públicas en la siguiente administración con un informe de los delitos que les afectan. Veamos. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo elaborará un mapa delictivo que será entregado al gobierno federal entrante. A través de una encuesta realizada entre los 725,000 agremiados, se busca recabar información detallada por municipio sobre las zonas más problemáticas que representan daños a la economía del sector. Con la información recabada, buscarán participar en el diseño de políticas públicas que fomenten la inversión. Y desarrollar modelos predictivos de riesgo. Saber cuáles son los factores de riesgo en diferentes zonas geográficas del país a efecto de atenuarlas o erradicarlas para que se pueda desarrollar más inversión. O sea, no es únicamente un atlas de riesgo del que estamos hablando. Estamos hablando de un mapa del delito con modelos predictivos, o sea, basados en la tecnología. Según datos del organismo empresarial, el daño económico para el sector en 2017 ascendió a 4.7 billones de pesos, el equivalente al 20% del Producto Interno Bruto, mientras que el gasto en seguridad fue el equivalente al 18% del Producto Interno Bruto, lo que equivale a 8 veces el presupuesto en salud o 7 veces el presupuesto en educación. Necesitamos que el nivel federal, la nueva autoridad que tomará posesión, comprenda la angustia del empresariado y comprenda además que es solo con más y mejores empleos, con mayor certidumbre económica y financiera, como vamos a poder superar esta grave crisis. Para la elaboración del mapa de delitos, el organismo del comercio organizado recabará información en un periodo de 6 meses y los resultados se compartirán con el gobierno entrante para coordinar acciones que ayuden a mejorar el ambiente de negocios. Con imágenes de Joel Arias, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.